que estén aquí la mayoría puntualmente. En esta ocasión vamos a tener una sesión con base en los trabajos de los estudiantes de posgrado de la séptima generación, los que nos estaban quedando pendientes de que presentaran, pues, grosso modo, ¿no?, su trabajo, de su planteamiento en este caso, ¿no? Más que avances, es el primer planteamiento, aunque bueno, muchos de ellos ya traemos avances. Y en este caso vamos a comenzar con el trabajo de Gaby Medina, que como decía yo, pertenece a la séptima generación y está trabajando sobre el cultivo del frijol silvestre, Phaseolus vulgaris, acondicionado con nanopartículas de dióxido de titanio, y está estudiando el efecto en las comunidades microbianas de su rizosfera y aparte también viendo las implicaciones socioambientales para que pues obviamente sea pertinente a nuestro programa de doctorado. Entonces, Gaby, nada más te recuerdo, ahorita para el ejercicio meramente tipo congreso, te vamos a dar 15 minutos y posteriormente pues tenemos bastante tiempo para toda la parte de preguntas y aquello que no te haya dado tiempo de hacer. ¿Sí? Sí, como 5 minutos antes. Ok, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Voy a hablarles así como a grosso modo acerca del dióxido de titanio. Justo pues vieron en el título, trabajamos con nanopartículas de dióxido de titanio. El dióxido de titanio masivo, es este polvo blanquecino, tiene uso desde hace 100 años, se extrae de un mineral que se llama ilmenita. Es un metal de transición, tiene fases cristalinas. Entonces, por esa fase cristalina, por esa propiedad que tiene, le llaman light scattering, o sea, quiere decir que rebota de cierta forma energía, libera electrones. Ajá. Lo que hace es que refleja la luz y entonces da un aspecto de turbidez. Esto hace que se utilice en la industria de manera masiva. Hablamos del dióxido de titanio, ¿sí? Masivo. En pigmentos, en pintura, en cantidad de cosméticos, por ahí en el bloqueador, ajá, por ejemplo. La FDA lo declaró como inocuo, seguro inocuo para humanos y plantas. Tiene de hecho un registro, perdón, para humanos y animales, tiene de hecho un registro, un número de registro, y se utiliza de manera libre también en los alimentos. Entonces, es muy probable que cuando se comen una gelatina que da aspecto blanco, que supuestamente es de leche, pues tenga dióxido de titanio. Cuando hablamos de la nanotecnología, esto comenzó a desarrollarse por ahí del 2000, inició la era nanotecnológica hasta hoy, 2019. Las aplicaciones fueron diversas. Antes de seguir, quiero decirles que justo estoy trabajando con el dióxido de titanio por ser un compuesto que se produce, y ahora ya hablando de nanopartículas, de 2.5 millones de toneladas para el 2025 en Estados Unidos. Como sabemos, somos compradores de tecnología americana, entonces es muy probable que al paso del tiempo nos vaya llegando esa tecnología. Otra razón es justo que es el precio, son esas propiedades que les decía del light scattering, que también funciona con algunas propiedades antimicrobiales, porque provoca una reacción de estrés oxidativo, entonces degrada la materia orgánica, se utiliza mucho para hacer tratamientos de remediación, y también pues, puede agredir paredes celulares. Entonces tiene esa propiedad y también hace que se le den aplicaciones de tipo en los alimentos, pero ahora como un antimicrobiano, ¿sí? Si bien no es una mala propiedad, porque en realidad lo que pasó aquí es que el dióxido de titanio se empezó a utilizar en las fotoceldas, como el silicio, por ejemplo. Lo que tiene la nanopartícula, o lo interesante de haber hecho esta nanopartícula, es que al fragmentar la molécula masiva, le das más caras de reactividad. Ajá. Entonces, esta partícula tiene un tamaño de alrededor de 50 nanómetros con la que yo trabajé. Entonces, bueno, le das una mayor reactividad y además le das una mayor movilidad. Ajá. Al ser más reactiva, al ser más pequeña, tiene muchas posibilidades de interactuar de una manera más interesante. En el
caso de que cuando se empezó a trabajar las nanopartículas para las celdas fotovoltaicas y para otros aparatos electrónicos, es que esta nanoestructura se forma, o sea, haciendo canales. Entonces eso permite que la energía corra de manera más controlada y no se pierda, digamos, en el camino. Dado que la nanotecnología fue un boom a nivel mundial, la FAO documentó el estado del arte hasta el 2016 y los estudios, justo en el campo que a mí me toca trabajar, que es el campo de la nanotecnología agrícola, los estudios están enfocados a estos tres objetivos. Intentar que la nanotecnología nos permitiera optimizar recursos, agua, suelo y otros materiales, lograr que permitiera mejorar la protección de cultivos, esto es, una liberación de manera racional de productos agroquímicos, llámese en el tema de protección de cultivos, de pesticidas, por ejemplo, y la posibilidad incluso, o sea, los estudios están enfocados, si ustedes ven el estudio del arte, están enfocados a tratar de lograr la fortificación de nutrientes. Esto es, por ejemplo, porque hierro y zinc son nanopartículas, bueno, de óxido de hierro y óxido de zinc, son nanopartículas que se biosintetizan y que de cierta forma pueden formar parte positiva de un fruto, por ejemplo, y buscar incrementar los rendimientos, dado que el inicio con estos estudios ha dado resultados positivos, ¿sí? Positivos como estimulación y crecimiento de raíces, como, y hablemos de diferentes nanopartículas, ¿no? Dióxido de titanio solamente permite que semillas viejas germinen, ¿no? Aumenta los niveles de inhibición de las semillas, esto es, reduce el tiempo en el que va a germinar. En algunas plantas produce crecimiento más acelerado o un aumento de biomasa acelerado. Para la planta el titanio, o justo el dióxido de titanio, no es un elemento que le cause conflicto porque de hecho convive con él, se trata de un elemento que está abundante en el suelo, en la corteza terrestre, entonces lo reconoce. Sin embargo, el lío aquí no es el dióxido de titanio en sí, el lío aquí es que al ser nanopartículas su reactividad está aumentada y los efectos son adversos. Entonces, como tenemos ese problema, los estudios deben estar enfocados de modo que tengamos consideraciones sociales, de modo que tengamos consideraciones ambientales. Y está muy pobremente documentado, sobre todo el uso de esta nanopartícula. Y en este caso nosotros trabajamos con plantas, hay quien está trabajando con lombrices, hay quien está trabajando con algunos, con la reacción que tienen algunos mamíferos, por ejemplo, y lo que ven es que, bueno, sí, a lo mejor a la planta le es resiliente, ¿no? O sea, la planta reacciona con resiliencia, pero algunos mamíferos inician reacciones alérgicas o de mecanismos de defensa. El detalle aquí, o el problema aquí, es que la planta es una entrada rápida a la cadena trófica. Ajá. Entonces, no topa en la planta, sino que una vez que lo consumen los omnívoros, los animales, esta nanopartícula tiene la característica, esta y muchas, no solo esta, de traslocar. Entonces, si bien puede entrar por la raíz, tiene capacidad para llegar a frutos, a hojas, y se ha detectado y se han medido niveles. Incluso hay algunos experimentos ya muy interesantes en los que se aplicó nanopartículas de cerio, no recuerdo exactamente qué compuesto es, pues se aplicó a lechuga. Con la lechuga alimentaron a unos grillos, con los grillos alimentaron a unas arañas. Entonces, rastrearon la cadena y encontraron nanopartículas de cerio en el excremento de las arañas, en las arañas. Entonces, dense cuenta cómo es que esto se va magnificando, ¿no? Una vez que entra en la cadena trófica. Esa es la principal preocupación, porque si bien podemos tener un enfoque sustentable y podemos lograr que la dosificación, por ejemplo, de un fertilizante sea lenta a un gradiente racional, no podemos asegurar que todo va a ser miel sobre hojuelas. Bien, trabajamos como modelo con frijol justamente porque se trata de
uno de los cultivos con mayor distribución en el país, una importante derrama económica, un producto que sustituye de cierta forma el aporte proteínico de la población. Hablamos de un 36% de la ingesta de proteínas en México. Tenemos un déficit de producción, incluso si pudiéramos incrementar sus rendimientos sería increíble, pero con reservas, ¿no? Entonces tenemos un déficit de producción del 5, del 10%, no sé hasta ahora. El aporte de proteínas que les decía, pues es cierto que es quizá en la pirámide alimenticia el más importante, uno de los más importantes, y interesante también porque justo el frijol tiene asociaciones simbióticas con algunas especies rizobiales, con algunas bacterias que fijan el nitrógeno, ¿sí? Muy específicas, dependiendo la variedad, dependiendo del suelo, pero se asocia y fija nitrógeno. Entonces hablamos a nivel global que contamos con 18.000 especies de leguminosas que son parientes del frijol y que también fijan nitrógeno. Entonces esto lo convierte en un modelo interesante porque al mismo tiempo nos puede dar otras respuestas. Bueno, esta es la distribución de México. Desgraciadamente, si entra a utilizarse, no se va a poder, no está legislado. Aquí les traigo lo último, hasta el 2015. Esto es un poco de lo que les platicaba, por qué medir los efectos socioambientales de las nanopartículas, justamente por este protocolo de agricultura sustentable para estar adentro de. El objetivo general, pues, es determinar justamente cómo modificar las relaciones en la rizósfera, porque si vieron ahí dice rizósfera, la rizósfera es el espacio de convivencia entre bacterias y suelo. Entonces, ¿cómo es que esa afectación puede dañar a nivel social, a nivel ambiental, a nivel socioeconómico? ¿Cómo es que lograr documentar este tipo de cuestiones lo podemos relacionar con un índice de sustentabilidad? Los objetivos específicos, pues tratar de ver qué pasa con la planta, con la nanopartícula, obtener datos propios, porque hay datos pues en las redes, en los artículos, pero no hay consenso. O sea, unos dicen que está bien, otros dicen que no, pero hay muchos factores que determinan estos resultados. Entonces, extraer el DNA que ya se hizo, y con toda esta información, más la que seguimos generando, vamos a diseñar este indicador, o trabajamos ya en el diseño de un indicador de sustentabilidad. La hipótesis que nosotros planteamos es que creemos que las nanopartículas sí van a afectar las comunidades bacterianas. Bueno, prácticamente trabajamos con las bacterianas, no nos da tiempo de hacer de todas. La justificación es justo lo que les hablaba, la preocupación que nos da que entren a cadenas tróficas. La metodología que se siguió, pues son 2 etapas. Ahora estamos terminando la primera etapa experimental, que fue establecer el frijol y medir la respuesta del frijol y muestrear los cambios en las comunidades del suelo de microorganismos. En este caso tenemos el DNA metagenómico, pero hasta ahorita hemos trabajado solo con bacterias. Y la segunda parte es con todo ese material recabado que hoy día estamos aumentando porque estamos haciendo perfiles metabolómica, porque parece ser que no hay diferencias en las plantas. La planta es resiliente, lo cual es una noticia interesante. Las comunidades bacterianas también son resilientes. Entonces estamos buscando con números más finos, tratar de llegar a valores que nos permitan realmente dar datos reales de sustentabilidad, o sea, no solo aproximados. Bueno, no sé si seguir o hasta aquí parar. Traigo algunos resultados acerca de lo que es la investigación experimental, o me brinco hasta las conclusiones. 3 minutos. Bueno, estas fotografías se tomaron aquí en microscopía electrónica. Antes de empezar, pues checamos las condiciones de la nanopartícula. Tiene alrededor de 50 nanómetros, se aglomera, tiene esa característica. Son grumos, sin embargo, cuando cambia el pH cambia su forma, tiene esa propiedad, lo que la hace todavía más incomprensible, porque si cambia el pH del suelo, cambia la reactividad o los movimientos de la nanopartícula. Este es el frijol que trabajamos, la variedad Saltillo, porque tiende a mantener su cáscara. De hecho tiene un alto porcentaje de germinación.
Esta es la zona donde se muestreó. Tratamos de que el suelo estuviera libre de contaminantes. Lo trajimos de Hidalgo. Es suelo orgánico. Ahí está cómo se localizaron las parcelas. Se establecieron estos 6 tratamientos que ven ahí. La idea es tratar de descartar el sesgo, porque es la nanopartícula, porque si es la planta, porque si es el suelo. Entonces se hace este diseño estadístico. Se les mide una cantidad de cosas interesantes: pH, retención de agua, conductividad eléctrica, todo lo que pudiera influir en el comportamiento de la nanopartícula. Aquí está la dinámica de nitrógeno, a ver si tenemos cambios ahí para poder dar seguimiento exactamente a algún grupo bacteriano. Esto es pues más o menos en el invernadero cómo se siembra. Aquí son macetas, pero yo trabajo con columnas de PVC largas. Y se muestreó en 2 diferentes tiempos, al día 45 y al día 90. El día 0, bueno, pues son las condiciones iniciales de todo. Se muestrearon las plantas, se muestrearon las columnas. Las plantas se muestrearon porque por ahí después vamos a hacer otros estudios con ellas sobre cómo se comportan los microorganismos endófitos, que son los microorganismos que están dentro de la planta, en respuesta a los cambios metabolómicos, bueno, de la metabolómica de la planta. Entonces conservamos la planta, a esas plantas se les tomó biomasa, el crecimiento de estructuras, los rendimientos, que justamente no se vieron afectados, más adelante a ver si me dan tiempo de explicarles, y se tomaron muestras de suelo rizosférico, que es el suelo que convive justo alrededor de la raíz, y no rizosférico, que es el que está alrededor, y del suelo en bulk, que el suelo en bulk es este suelo, que le pusimos la nanopartícula, pero no pusimos planta. Esta es pues una metodología con la que llegamos a obtener el DNA metagenómico, ¿ya? Y se pretende que bueno, ya se hizo el análisis bioinformático, el análisis estadístico, y bueno, finalmente la idea es formar el indicador. Estos son los datos que vamos a obtener de manera experimental y de manera por la revisión. La aplicación de los indicadores de calidad en cuanto a rendimientos, y luego los de calidad de vida, con lo que al final deberíamos llegar a eso, a generar ese indicador, y seguimos reuniendo datos, así que todavía nos falta. La idea es poder decirle al gobierno o al productor, ¿sabes qué? No, con un número, nada más con un valor. Y estos son algunos resultados. ¿Sí? Bueno, pues si tienen alguna pregunta, seguramente a lo mejor dentro de sus preguntas es la parte que no concluyó Gaby, pero si tienen alguna pregunta de una vez. Sí, doctor. Gaby, me pareció escuchar que el dióxido de titanio es relativamente abundante en la corteza terrestre, y entonces eso no excluye su toxicidad, porque ya estaría muy bien caracterizado, ¿no? Entonces es una pregunta: ¿qué tan tóxico puede ser? Y en segundo lugar, ¿qué tan económico puede ser? Porque te puedo decir que es un metal caro. El titanio sí. Es un metal caro, y el problema ahí no ha de ser remover el oxígeno, sino la abundancia propia de titanio en sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque podría estar esto muy bien, pero luego resulta que es demasiado caro para estar, aunque fuera fisiológicamente seguro. Pues por ahora cualquier fabricación cualquier método de obtención de dióxido de titanio es incosteable todavía para la investigación en México. Tenemos que comprar la nanopartícula, mandarla a hacer a veces fuera del país. Entonces, el asunto es que ya está en el mercado, ya está comercializándose. Incluso hace poco estuve en un simposio, hace como 2 años, en un simposio en Saltillo, y justamente llegó una doctora presentando la nanopartícula encapsulada en aceites esenciales, y la proponía ya para usos agrícolas. De hecho, ella presentó el impacto ecológico de su nanopartícula, y ella dijo: no pasa nada. Pero claro, es que en las plantas no se ve nada, ¿no? Pero si ve esto, este es un corte del tallo, control, y ese es el corte del tallo tratado. Entonces, creemos que la planta es resiliente,
De hecho, las comunidades también son resilientes. Las bacterias ahí están. Incluso aquí, que son los acúmulos de las nanopartículas, que es lo que creemos, porque luego lo tratamos de confirmar con EDS, con rayos X, detectamos dióxido de titanio ahí. O sea, lo encontramos como dióxido de titanio. El asunto es que provoca problemas porque se aglomera. Entonces, lo que han reportado otros autores es que tapona, digamos, la circulación de agua, el intercambio ahí entre la raíz y el suelo, y provoca ese tipo de problemas de estrés hídrico. Pero hay que ver a qué niveles. Entonces, al nivel que nosotros trabajamos, que fue a punto 15 y punto 30, algo así como 300 miligramos por kilo, no hace, al menos a ese nivel, no tiene problemas. La planta parece, sí la vemos, si los vemos microscópicamente, ¿verdad? Pero si los vemos a nivel fenológico, ni siquiera el rendimiento de las semillas se modificó. Ajá. Entonces, por ejemplo, también es una zona en donde se acumula. Quizá a lo que nosotros concluimos es que se absorbe, se pega a la raíz. Estas son, porque no me da tiempo de explicarles, pero estas son las abundancias relativas de los filos bacterianos, son estos, y de los 50 géneros más importantes, que son aquellos. Si ven, este es un heat map, esta es una manera de documentarlo de manera que se nos haga como poder notar rápidamente la diferencia. No tenemos aquí está el suelo sin tratamiento, aquí está el suelo rizosférico, no tenemos un patrón de cambio. O sea, no hay diferencias, incluso ya estadísticamente lo trabajamos y no hay. Lo que sí, con respecto al tiempo, sí tenemos un efecto, pero esto ya relacionado con los cambios en el suelo. Entonces, en tema de costos, lo que sé es que ya está entrando. Y lo que sé es que el dióxido de titanio es muy barato, lo puedes comprar por ahí de 30 pesos el kilo, el dióxido de titanio. Pero las nanopartículas de dióxido de titanio ya son un poquito más caras. Sin embargo, si usábamos 20 gramos de dióxido de titanio por la misma funcionalidad, ahora usamos 0.2 gramos de la nanopartícula. Entonces, en cuanto al tema de sustentabilidad, puede ser interesante, pero la cuestión aquí es la implicación biológica, la implicación ecológica y la implicación social que esto puede en un momento llegar, y no solo con esa, con otro montón de nanopartículas. Estos son también el suelo. Ya son otras cosas, ¿no? Una segunda pregunta. En la parte de toxicidad, ¿han intentado ir un paso más allá ya de esas plantas que están incorporando el titanio? A partir de las semillas que producen, ¿han intentado alimentar aves de corral o nos faltaría seguir haciendo esos estudios, pero vamos por esa línea, porque realmente se termina ahí, ¿no? O sea, la etapa esta termina en plantas, nosotros decimos ya, se acabó en plantas, pero le digo que este grupo que está en Estados Unidos están haciendo estudios en las cadenas tróficas, entonces esto sí ya va haciendo información interesante. Por ahí no voy a hacer un comercial, pero en el libro, en el capítulo que escribimos, hablamos justo sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Miguel Ángel. Era precisamente eso, que si nos podías comentar de este capítulo que les acaban de aceptar para publicar, ¿qué parte de tu tesis está incluida en ese capítulo? Está toda la parte del uso de dióxido de titanio como en agricultura, dentro de lo que son los controles de protección de cultivo. Está esa parte. Doctor Yasuhiro. Sí, gracias Gaby por la presentación, y parece que quisiste abarcar mucha la parte de tesis, pero creo que es muy amplio. Bueno, quería saber el uso de dióxido de titanio, por qué esa, bueno, no sé si comercialmente la que se pueda conseguir es de 50 nanómetros, el estándar, y bueno, se mezcla en agua, cómo se comporta, cómo lo riegan, y qué es lo que realmente el dióxido de titanio va a hacer al frijol. ¿Podría crecer más rápido leguminosa, o es que va químicamente a alguna parte para interactuar y que crezca, o que proteja de algo?
son cosas que no me quedó muy claras. Claro. ¿Qué es lo que espera? Bueno, realmente lo que intentamos simular es el efecto de que llegue como un contaminante al suelo, porque está en pintura, porque ya está en los bloqueadores solares, ya está en la pasta de dientes. Lo que intentamos hacer es probar qué pasa cuando llega como contaminante al suelo. O sea, qué pasa cuando puede ser agresivo contra las bacterias. El asunto es que esta actividad fotocatalítica creemos que puede ocasionar estrés oxidativo en las paredes celulares de las bacterias que están trabajando ahí. Lo que sí vemos es que con respecto al tiempo, mientras la materia orgánica se va terminando, se va agotando, tenemos que el efecto protector se va disminuyendo. Quizá ahora lo que hace falta son estudios a largo plazo, en donde puedas medir un producto, un cultivo este año y otro el siguiente ciclo y ver cómo este suelo se va modificando, porque sí que se va modificando, pero con el tiempo. ¿Y qué otra cosa me había preguntado? Bueno, la implicación, bueno, simplemente es analizar qué es lo que, cómo interactuar el dióxido de titanio y el frijol mismo, ¿no? Así es. En este caso nosotros trabajamos con la forma de anatasa, de cristal de anatasa. Este cristal tiene actividad aún cuando no está estimulado por la luz. Entonces esperábamos que dañara, que deteriorara a las bacterias. Sin embargo, les digo, la respuesta fue de resiliencia. O sea, de alguna forma se adaptaron. Incluso tenemos ahí que algunas, justamente algunas simbióticas permanecen siguiendo haciendo asociación y digamos, sí, con menos competencia en el suelo rizosférico. Digo, lo que intentamos fue simular esas condiciones, simular lo que pasaría y simplemente se aplica como si fuera, como si hubiera llegado ahí por el riego, digamos, homogénea, y lo que esperamos fue los cambios. La planta sí reacciona favorablemente, de hecho al principio despega con un crecimiento avanzado, la actividad, medimos también por ahí las unidades SPAR, que es la producción de clorofila, y digamos llega un momento que normal se dispara un poquito, pero se establece, se estabiliza, al final la planta vuelve a equilibrar el efecto y le digo, al final los rendimientos son los mismos, no tuvimos diferencias, de hecho por eso mi traje, porque no tengo diferencias en el tema de que si crecieron más las raíces, de que si crecieron más los tallos, de que si crecieron más las hojas, la biomasa es la misma. Entonces, hemos visto que tiene mucha relación con la forma de la nanopartícula, con el tipo del suelo, con la cantidad de agua que hay disponible para el riego, y son un montón de factores los que pueden, de hecho estas son las condiciones de este experimento. Si alguien tal vez lo repite con otro suelo diferente, tendrá resultados diferentes, seguramente. Entonces es como tratar de documentar esta parte lo más que podamos y relacionarlo y tratar de hacer que se haga conciencia social en este tema. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a pedirle a los estudiantes que pregunten. Yo sí tengo una pregunta, Gaby. Es en relación a, pues sí, un poco ese fenómeno de resiliencia que están presentando las plantas. No sé si se conozca a nivel de consorcio microbiano, si hay algún mecanismo molecular para ahora sí que como vomitar, como extruir el dióxido de titanio, o qué proteínas pudieran estar o qué moléculas podrían estar Mira, participando. de acuerdo a lo que estamos ahorita descubriendo, porque estamos haciendo perfiles metabolómicos, hay algunos cambios a nivel estructural. Como la nanopartícula se absorbe, o sea, esto es, se adhiere a las paredes externas de la raíz, por ejemplo, le provoca que no pueda absorber agua, ¿no? Entonces lo que hace la respuesta es sobre carbohidratos, sobre ligninas, sobre metabolizar para hacer estructuras con poros más abiertos que permitan que el agua suba con mayor facilidad. Entonces la planta sí reacciona, lo que hemos encontrado es que hay algunos precursores de lignina que son los que están ahí activando el mecanismo, pero no sabemos hasta qué punto, por lo menos este tipo de respuesta no parece ser tóxica, no parece ser un problema. El asunto es ver con el tiempo sobre las bacterias qué es lo que va a pasar. O sea, porque esa es la parte importante para nosotros.
con la planta sí sabemos que, ya vimos que hay más todavía en ese camino, ¿no? Ahora, mi pregunta más, ahorita va más en torno a la investigación, a la naturaleza de la investigación. ¿Por qué no, o sea, qué argumentos de tu investigación te llevan a realizarla en este programa y no, por ejemplo, en el programa de Nano o en el programa de Biote o en algún programa que lleve biotecnología propiamente de plantas? O sea, ¿qué elementos abona tu investigación al doctorado transdisciplinario? Porque me interesa en algún futuro trabajar en el diseño de algunas políticas públicas. Por ahí ya participamos en un coloquio que organizó el doctor Saya Volado y llevamos una propuesta ahí, pues, incipiente, pero estamos empezando también trabajo con Víctor, con un compañero de mi generación, y estamos trabajando también en ese tipo de, tratando de bajar la información, porque lo puedo hacer en Nano, pero quizá no tenga la misma manera de llevarlo a la parte social o la misma aplicabilidad que tendría si lo puedo hacer de modo que pueda realmente informar sobre los impactos que esto tiene. O sea, en un mediano plazo buscarías que con los elementos o evidencia científica de tus trabajos pudieras formular una prepropuesta o propuesta para política sobre todo en el tema agrícola, porque no existe. Y en términos de los factores o indicadores sociales que pretendes incluir en tu investigación, ¿podrías profundizar al respecto? En términos de los factores sociales. Sí, o los indicadores que sí, pues estamos trabajando con la gente de Sombrerete, de Zacatecas, que es donde se concentra la mayor producción de frijol. Intentamos tomar los datos que tienen de producción ellos, los datos de calidad de vida que tienen ellos, y intentamos confrontarlos con los datos publicados y los datos experimentales que nosotros tuvimos, de modo que eso nos permita de alguna manera estimar las posibles afectaciones que tendríamos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchas gracias, Gaby. Si te quedas de todas maneras, por si hay unas preguntas al cierre. Pero por lo pronto, pues le agradecemos a Gaby su participación en este seminario. Y pedimos, por favor, al maestro Adrián Felipe Ramírez Mendoza que pase al frente para presentarnos pues el planteamiento de su trabajo. Saludos, nada más, el doctor. Me va a pegar. Bueno, y a continuación vamos a ver los planteamientos que nos va a presentar el maestro Adrián Felipe Ramírez Mendoza, quien también pertenece a la séptima generación, y nos va a presentar su trabajo Regionalización de la energía asequible, indicadores de desarrollo energético sustentable en nuestro país. Bien, buenas tardes. Bueno, ya leyeron mis temas. Es principalmente crear indicadores para la medición de energía sustentable dentro de México. Bien, como sabemos, para generar recursos, generar energía, pues necesitamos precisamente sacarlos de la naturaleza, de los recursos naturales. Históricamente hemos llevado a cabo esto, pero con grandes daños ambientales, daños en los ecosistemas y contaminación en estos. Por otra parte, cuando empezamos a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, lo empezamos a abordar, se abordó internacionalmente en el informe de Brundtland, 1987, donde nos crea la primera definición de sustentabilidad. Lo manejamos a grandes rasgos como la forma en satisfacer nuestras necesidades sin afectar las generaciones futuras. Después se hicieron otros avances de tratar de generar esta sustentabilidad y mitigación a los gases mediante la adopción del protocolo de Kioto, 1997. Sin embargo, es hasta 2005 cuando se entra en vigor.
Por otra parte, en estos términos energéticos, tenemos, en el 2000 se crean los 8 objetivos del milenio. Sin embargo, en 2015 se hace una revisión y se ve que no se ha alcanzado esto. Entonces se crea la Agenda 2030, donde en sus 17 objetivos, el punto 7 maneja lo que es la energía limpia y asequible. Esto es acceso a la energía y que sea limpia. Entonces, entrando en materia de los índices los vamos a generar para poder medir y para poder tomar las decisiones. Tenemos 4 principales índices a nivel internacional. El índice de la CEPAL, que es a nivel Latinoamérica, Sudamérica. El de la Agencia Internacional de Energía, que es a nivel global, pero solamente para los países miembros. El de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que engloba más la metodología sin indicar qué países lo deja más o menos libre. Y el indicador del Banco Mundial, que se enfoca principalmente en las políticas de energía sustentable. Y bueno, los datos que existen para México, el último dato es para 1994 de la CEPAL, con antecedentes de la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, hasta 2008. De la Agencia Internacional de Energía, México se hace parte de esta agencia el año pasado, no hay datos de este índice. Este es global, pero no hay datos de México. En el último, en el de la Agencia del Banco Mundial, si hay datos de México, lo pone 86 de 100. Esto lo hace ver muy factible para México, sin embargo, es solamente para las políticas. Supuestamente en políticas estamos bien, pero si no se aplica, pues no sirve de mucho. Aquí un ejemplo de los índices, cómo se manejan. La CEPAL maneja aquí algunos puntos como robustez, productividad, cobertura eléctrica y demás, y lo pondera de manera equilibrada para cada punto. Este es el del Banco Mundial, donde México se pone 84. Entonces, lo hace ver muy bien en sus tres ramos: energía accesible, eficiencia energética y energía renovable, pero como les mencioné, son solo para políticas energéticas. Entonces, así, bueno, tenemos que el último dato reportado fue por la doctora Sheinbaum en 2008, para la CEPAL 1999 para México, y tenemos los antecedentes de las reformas energéticas en México, 2008, primer intento, y 2013, la última reforma. Y tenemos que, aunque en un índice aparecemos muy bien, pues esto no quiere decir que estemos energéticamente muy sustentables. Entonces, la pregunta aquí sería que tener un alto puntuaje o índice de desarrollo sustentable alto no quiere decir que precisamente a lo largo del país esté desarrollado de la misma forma y que realmente seamos sustentables. Entonces, es necesario medirlo internamente. Por eso el título de la tesis, regionalización. Entonces, como objetivo principal es identificar fortalezas y oportunidades del índice para que sea aplicable dentro de un país, se regionalice y se busque mejorar y equilibrar el desarrollo de este. Porque, bueno, internamente algunos índices toman mayor peso hacia lo económico y eso se va a ver reflejado, como el norte, que tenga mayor sustentabilidad, pero no va a ser necesario. Entonces se necesita crear un índice especial para México. Por otra parte, objetivos específicos sería desarrollar la nueva metodología para poder medir esta sustentabilidad por medio del índice mediante regiones. La propuesta es también crear los lineamientos a mediano y largo plazo, esto es escenarios para
para hacer las propuestas de mejora mediante lo que se encuentra en el índice para poder mitigar o mejorar esta parte, aunado con las políticas energéticas. Otra cosa, ya que no he encontrado base de datos actualizada, se pretende también actualizar en base a los lineamientos internacionales los índices de México y hacer una pequeña comparación con Alemania, Chile y Brasil. Por otra parte, no solo se queda en la parte metodológica de los índices, se entra en la parte de políticas públicas para que se haga este análisis de qué políticas hay y cómo fortalecen o debilitan a los índices. Esto es mediante la creación de el listado de leyes energéticas que limiten o fortalezcan las magnitudes del índice energético. Así, por último, una vez que se tenga los índices y la comparación con las políticas, se pretende crear un documento a nivel muy simple, bueno, aparte del que sea más amplio, que sea una parte muy simple para que se pueda entregar a los estados directamente y pueda empezar a aplicar las propuestas de mejora para su región, para su estado, ya sea estado o regionalización, dependiendo cómo se pueda llegar a esto, para que empiecen a aplicarlo sin necesidad de ir directo a la Cámara y hacer todo el proceso legislativo para tratar de cambiar la ley, sino directamente ellos como Estado, como entidades federativas, tienen la capacidad desde sus órganos internos para empezar a cambiar, a mejorar su índice de sustentabilidad energético dentro de su región. Así, la hipótesis es precisamente que un alto grado de desarrollo energético no implica necesariamente un equilibrio dentro del mismo, por lo que generar la información regionalizada se podrán hacer estrategias a mediano y largo plazo para mitigar o para mejorar precisamente las brechas que se encuentran. Bueno, la metodología es precisamente cuantitativa analítica, va a ser de top a bottom. Los indicadores se toman como base, la CEPAL, los que les mencioné, aparte se va a crear, entonces no hay una metodología específica. Algunas revistas en las cuales se podría publicar, el periodo de estudio va a ser de 10 años, 2008 a 2018, y se pretende crear el nuevo índice, comparando las diferencias y crear en la parte de regionalización. Hay una propuesta de 8 regiones, ya se contempló hacerla un poco más compacta, para después hacer el análisis de las políticas públicas, hacer la matriz de fortalezas y debilidades con los diferentes escenarios de soluciones. Bueno, todas las herramientas son las bases de datos y las fuentes gubernamentales que existen. Cronograma, bueno, este ya es pasado, estoy más atrasado de lo que esperaba. Resultados esperados, principalmente lo que mencioné, generar el índice a nivel país, regionalizarlo, identificar dónde se encuentran las oportunidades y debilidades de cada región para fortalecerlo, encontrar las políticas que favorecen y no a los índices, y crear precisamente el documento importante como de guía para los estados para que puedan mejorar su sustentabilidad. ¿Preguntas? Sí, doctor. Al principio dijo usted que en las tablas de medición internacionales, no recuerdo su nombre, México aparece bien, pero que en la práctica no. Entonces, mi pregunta sería, si esos índices no
no se pueden aplicar porque aparentemente hay que desarrollar otros, pues a ver que por favor expliquen, ¿no? Por qué esa necesidad. Mi impresión sería que si existen unos índices internacionales, salvo las explicaciones que usted dé, deberían ser suficientes y más bien habría que preocuparse por la parte económica y política de por qué los índices no se pueden aplicar como debe ser. Y la otra cosa es que si México está reportando cosas equivocadas, que son mentiras, pues eso también es muy grave, gravísimo. Sí, bueno, el índice donde está actualizado, México, como mencionaba, aparece alto, pero está midiendo solamente las políticas públicas. Las políticas públicas nada más, sin todo lo que involucra todo lo demás, contaminación, emisiones, su propia producción de energía. Otros sí lo están midiendo, pero no están los datos. No están los datos. La idea al principio sí era solamente aplicarlo, o sea, está, pero el problema es que estoy planteando la hipótesis de que no porque estemos muy bien supuestamente el índice interiormente regionalizando, es que estamos bien. Habrá algunas partes que estén, como dice el índice, bien, y otras que estén mal. Pero lo que necesitamos es desarrollarnos como país. Precisamente esta es la parte un poco social de análisis, porque de no ser que una parte esté bien, no solamente un estado, no sabemos, por eso hay que aplicarlo dentro del país. Los índices están desarrollados a nivel de todo el país comparado con otros países. Pero bueno, hay unos países que no se pueden comparar con México, o son muy chicos o son muy desarrollados, y no se puede hacer eso. Entonces, hacer el desarrollo dentro del país nos va a mostrar las fortalezas y debilidades, precisamente, para entonces poder mejorar nosotros como nación dentro del país, qué regiones no están siendo desarrolladas y tener esa sustentabilidad energética que necesitamos. Entonces, esos índices son meramente, pues yo no entiendo para qué sirven. Si es nada más, pues como, ¿qué será? Una medición de las políticas que el gobierno, que los gobiernos declaran, pues como que no sirven de gran cosa, ¿no? No sirven de nada, más bien. Depende de cuál se tome, porque, por ejemplo, como les mencionaba, este era solamente para sus países miembros. México hasta el año pasado se hace país miembro de la Organización Internacional de Energía, entonces solamente medía para sus miembros. Este solamente medía para Latinoamérica, pero ya no sé, hay datos solamente hasta 1999. El otro lo plantea la Agencia Internacional de Energía Atómica Global para que quien lo quiera tomar, lo tome. Pero no hay un consenso de que solamente este índice es el adecuado. Un índice va a ser desarrollado para medir las cuestiones de la política de un país. Entonces, los índices, he encontrado muchos índices de otro tipo, de sustentabilidad, pura sustentabilidad de sus recursos, y son específicos para las naciones. Inglaterra, Canadá tienen los suyos. Entonces, precisamente para eso, un índice está basado en sus políticas públicas. Entonces, por eso hago la relación dentro del país, porque debe ser basado también en lo que queremos lograr. O sea que estos índices no tienen que ver nada con la realidad local, digamos, ¿no? Porque son meramente los índices. Es para hacer no una comparación a nivel global. Pero comparación va a depender también, por ejemplo, este solamente medía en políticas públicas acceso a la energía, eficiencia energética, energía renovable. Hasta eso. Otros meten más variables, producción energética, el alcance, cobertura nacional, o sea, tienen más variables. Entonces, pero entonces es que no me queda claro y ya no voy a insistir más. Una cosa son los índices y otra cosa es la realidad. Entonces, si la realidad y los índices no corresponden unos con otros, pues no se entiende qué juego es ese. Así, de plano, ¿no? Y que yo no creo, Yo creo que si hay relación, depende del país, del desarrollo, de qué tan
legales son internamente y pues a lo mejor México ya sabemos que la ley es una cosa y la práctica es otra. Entonces, por el lado de los índices, a lo mejor no se logra tanto, sino que más bien habrá que ver cuál es la realidad cultural en cuanto a energía. No sé, es... Sí, o sea, no es tanto que no sirva, sino es qué es lo que estamos midiendo, es lo que sirve. Por ejemplo, como le mencioné, esto solamente está midiendo políticas públicas. O sea, las políticas públicas que tenemos según este índice están bien. Y sí, están bien, pero si entonces nos empezamos a meter con otros datos, vemos que el uso de la energía renovable, pues bueno, realmente no es muy grande, aunque aquí marque porque es solamente el uso o la generación de políticas públicas, que tenemos buenas políticas públicas, pero que en la práctica con otros índices pues no se está usando mucha energía renovable. Va a ser diferente. Es decir, que la política pública tiene poco impacto en la realidad. Se podría observar así, pero Pues es que hay que ser así de acucioso, no queda otra. Sí, voy a tratar de hacer esa relación entre la política y el índice. Hola, me gustaría hacerte una pregunta y hacer una aportación. La pregunta es, entendí que como regiones lo tomas como estado o como más de 2 estados, ¿verdad? O sea, no hace la distinción entre local o regional. Va a ser dependiendo de todo esto, analizando, por ejemplo, la Conavio maneja 8 zonas. Y bueno, la parte del norte van a ser más como 3 estados y ya las partes sur ya son más estados, depende de cómo... ¿La Conavio tiene algún criterio para hacer esta regionalización? Porque las regiones pues, pueden cambiar diferente, depende del aspecto que tú quieras ver. Por ejemplo, si quieres tomar en cuenta el aspecto geográfico, pues son unas regiones. Pero si quieres tomar, por ejemplo, el caso del sector automotriz, las regiones no necesariamente van a ser por su entorno geográfico. Entonces, la Conavio, ¿qué criterio toma para hacer la regionalización? Aquí el doctor Miguel Ángel ya me había propuesto cambiarlo. La Conavio es principalmente para económico, las regiones económicas son. Les manejan las 8 regiones económicas. ¿La Conavio? ¿No es biodiversidad? Sí. Comisión Nacional de Biodiversidad. O sea, la Conavio mide con parámetros de biodiversidad y otro tipo de parámetros afines, pero y seguramente cruzará alguna cosa económica, pero... Sí, es principalmente biodiversidad. Pero sí toma en cuenta los económicos para que tú de ahí te vas. Sí, bueno, económico, porque precisamente como lo divide biodiversidad es qué tanto esa región puede tomar sus recursos naturales para explotarlos. Y bueno, y en el caso de la aportación me gustaría abonar un poco a lo que comentaba el doctor. Yo lo que he visto, la evidencia me ha dicho que tomar los indicadores con base nacional no te dice, o sea, sí es importante, pero no te dice mucho, porque México es un país muy grande, es muy biodiverso, tiene una cultura muy diferente, por lo tanto, México no nomás es Ciudad de México o Guadalajara, Monterrey. México son 32 estados muy diversos y no puedes tomar igual, por ejemplo, un estado como Chihuahua que está cerca de Estados Unidos con otro país, otro estado que está al sur, porque las condiciones geográficas, culturales y todo, pues también impactan en lo que es, en este caso, el desarrollo de la sustentabilidad. Yo en el caso que he leído de las actividades de ciencia y tecnología, por ejemplo, cuando hacen indicadores nacionales, casi no se ven las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, cuando se toma un enfoque regional, se pueden apreciar esas empresas, que para las regiones sí son muy representativas, pero a nivel nacional pues no es tan importante, porque pues está absorbido por este enfoque nacional. Entonces, yo sí creo que es muy importante tomar esos indicadores y tomarlos con base en los factores de cada localidad. Sí, bueno, la idea va a ser precisamente tratar de hacerlo para México. Estos puntos
ver cuáles son los que, bueno, no es que vaya a tomar exactamente estos, sino qué puntos son los más favorables o los que nos va a poder hacer la medición interna para hacer precisamente esa comparación entre regiones. Porque si tomo los mismos a nivel internacional, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, en la producción energética hay estados donde producen energía y lo reparte alrededor. Entonces los otros que no tengan producción van a salir con cero de producción de energía. Entonces sí se va a contemplar qué puntos son los ideales para hacer la medición interna del país. Bueno, una crítica de mi parte. Yo esperaba ya en esta oportunidad ver algunos resultados de tu trabajo, de manera que planeaba hacer una sugerencia de que este indicador que estás intentando generar podría servir para calificar en el tiempo este sexenio. O sea, lo que estamos viendo es de que el presente sexenio está delegando toda la parte de energía sustentable y favoreciendo la energía que proviene de combustibles fósiles. Entonces, al ver ya tus datos hasta el corte del año pasado, pues ibas a poder determinar la evolución de ese indicador en el tiempo, en el transcurso de 2 o 3 años. Y con la actual política del gobierno, pues se iba a empeorar ese indicador. Entonces, eso podría ser la utilidad de tu indicador. O sea, dentro de una situación local, nacional, te iba a dar información de el mejoramiento o el empeoramiento de una política pública. Pero veo que no nos diste ningún solo resultado. Todavía no trabajas en los datos para determinar, aunque sea de manera preliminar, tu indicador. Creo que ahora es muy retrasado. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar tu doctorado? Teóricamente 6 meses, porque tengo maestría, entonces se supone que se corta. No, eso por la beca, seguramente ya se va a llamar. Sí, Pues aún así, yo creo que sí vas muy retrasado. Sí, estoy atrasado. Es una crítica como miembro de tu comité doctoral. Doctor, fricciones, por favor. Perdón, doctor, ahorita va a ir Grigor. Bueno, tratando de ser propositivo para ambos colegas, por ejemplo, sería interesante peinar los indicadores de la OCDE, donde sí efectivamente, pues con la medición de las capacidades y la infraestructura, a lo mejor es lo que ya has peinado. México creció o subió 15 lugares, ¿no? en ese ámbito de infraestructura, cosas positivas para la reforma energética. Entonces quizá de ese lado es donde van las políticas públicas, donde sí pudiese tener un buen aterrizaje. El detalle sería qué clase de política estarías proponiendo, una de corto, mediano o largo plazo, que es donde ya nos metemos en problemas, ¿no? para regular. Y en el caso de, bueno, aprovechando el tiempo, para mi compañera Gaby, escuché hace poco, quizá por eso no entró en el informe de la OCDE, un estudio reciente sobre las partículas de dióxido de titanio, precisamente, que se ha encontrado que cuando se aplican precisamente a bloqueadores solares y se hacen estudios con la flecha que se mete al mar, por ejemplo, pues sí ahí empieza a romper ciertas moléculas. Entonces, quizá, si ya lo has escuchado, pues podría abonar también a la descripción, porque precisamente quizá la parte en que se aglomera pero no bloquea el agua podría ir de ese lado, ¿no? Entonces, si recupera el documento, pues Oye, a ver, yo quisiera ver un poquito esto del enfoque de que nos hacen falta índices, ¿verdad? Con mayor resolución, entiendo bien cuál es tu estrategia, hace falta ver con más precisión espacial en qué región se necesita. Bueno, está muy bien, pero cada día hay más y más tesis y que se enfocan desde el punto de
nos hace falta es un diagnóstico. Lo queremos hacer cada vez más fino. Y así también veo muy pocas tesis orientadas, así desde el punto de vista de enfoque clínico, al tratamiento de lo que el diagnóstico está indicando. Entonces, aquí tú crees que no sabemos en este momento dónde está haciendo falta energía en el país. Simplemente el reciente problema de los huachicoleros permite ver dónde es donde está moviéndose la demanda de combustibles. Si no necesitamos ir a hacer una medición para poder obtener la información necesaria para atacar el problema. Tampoco estoy de acuerdo en la manera como se está atacando, pero eso es otra historia. Pero hay que atacar el problema, lo que se tiene que buscar es precisamente vías de ataque a los problemas. Bueno, precisamente... Y con las fuentes de energía estamos a punto, realmente el mundo, pero también nosotros aquí, de enfrentar una emergencia energética. Ya no nos alcanza todas las cosas. Entonces tendríamos que buscar opciones. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ¿no crees que el enfoque debería ir más por ahí? ¿O realmente nos hacen falta estos indicadores más precisos para saber cuánto necesitamos y dónde? Bueno, precisamente uno de los resultados esperados es que se pueda hacer ese documento con posibles, como menciona, de forma de ataque, de posibles soluciones para lo que se encuentre dentro del índice. O sea, hasta que se genere el índice, ver específicamente qué se puede hacer y en qué región es donde se debe de hacer, para entregarlo directamente o se pretende entregar directamente a los estados o a los municipios. ¿Esto por qué hay que generar? Bueno, para acercarse a los gobernantes o demás hay que tener los datos precisos, porque si ellos, sabiendo entre comillas dónde se ataca y no se está haciendo, pues uno no puede decir, llegar y decir que solo así porque tú lo estás viendo que se haga. O sea, hay que llevar toda la documentación y demás para convencer, tener, como se dice, los datos duros, para convencer que se debe hacer ahí exactamente cómo, para que se pueda empezar a hacer, porque si no, de otra manera, a nivel, pues a nivel persona, pues sí uno puede hacerlo, pero para que los órganos gubernamentales lo hagan, pues sí se necesita cierto peso, cierta información y que la mayoría esté de acuerdo, porque precisamente sus campañas políticas además buscan que sus acciones sean muy visibles, entonces se necesita tenerlo. Mira, yo estoy de acuerdo en que los datos nunca son, ¿sí? Siempre es mejor tener más datos. Pero aquí la pregunta es si los datos faltan. Por ejemplo, un gobernante sí sabe en dónde está necesitando qué tipo de energía, porque se enfrenta con los problemas, es la demanda de la propia población, ¿no? Y por razones políticas quiere quedar bien ahí, entonces se sabe dónde le aprieta el zapato y en qué medida. Pero lo que hace falta es la solución. ¿Cuáles son las soluciones para ese problema que, aunque no esté perfectamente cuantificado, vamos a suponer que no lo estuviera, pero sí está bien identificado dónde y en qué magnitud, por lo menos relativa? Entonces, dada la emergencia energética que se está enfrentando, creo que los esfuerzos habría que invertirlos en una dirección distinta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que se tienen? ¿Y cuáles son los pros y los contras de cada lado? Bueno, yo fui asesor en la Cámara y precisamente los proyectos se hacían local, como mencionaba, y ahí el punto es el presupuesto, dinero. Así si quiere decir simple, dinero. Los municipios, cierta ocasión llega alguien, les trata de hacer el proyecto específico, solar y demás, van a la Cámara, piden los proyectos y no se aprueba el presupuesto. Entonces ahí pues realmente desde aquí, desde la academia, no tenemos tanta influencia en el presupuesto, porque al fin y al cabo las políticas además están desarrolladas para que sean lo que abarque la mayoría, y en las políticas, en la aplicación de las políticas públicas, lamentablemente siempre va a haber alguien que quede fuera. Entonces
a respuesta simple es el dinero y el conocimiento de que algunos no sepan qué hacer. Somos los únicos que nos estamos enfrentando con ese tipo de problemas. No, ocurren en todos lados. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las herramientas que se han utilizado para tratar de combatir esa problemática? Entonces, tendríamos que estar investigando más bien qué tipo de recursos son los que dan resultado. Pues, ¿no? Bueno, ahí, bueno, es que si tratamos de compararnos con Europa, son países más chicos y ellos hacen proyectos grandes y tratan de precisamente regionalizarlo, pero su país ya está en una región, entonces se apoyan a todo su país. Y aquí, como decía, somos muchos, estamos divididos, a veces se hace el esfuerzo en un lado, después en el otro y se divide el presupuesto incluso. Entonces quizás requeriríamos evaluar modelos que no funcionan y modelos que sí funcionan un poco mejor y ver esos modelos cuáles podrían ser más aplicables, o si tenemos que desarrollar también un tipo de modelos inspirado en algunos de sus prototipos, pero hacer nuestro propio modelo en cierta dirección. Sí, eso ya es una Esa política. sería la investigación que más nos convendría hacer para este tipo de problemas. De cierta forma sí, pero... ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algún plan, Adrián, para la contingencia que tienes de desfase en tu resultado respecto de lo que habías previsto originalmente? Sí, me retrasé más en este periodo, precisamente porque, bueno, uno de mis asesores me cuestionaba precisamente lo que me están cuestionando, qué va a ser diferente en este índice de lo demás, ¿no? Porque lo van a aceptar. Y precisamente para que lo pueda aceptar debe tener todas las bases teóricas. Entonces me estoy regresando a estudiar precisamente todos los índices de sustentabilidad, cómo se forman, cómo se hacen. Por eso tengo la referencia de cómo otros países lo están haciendo, porque son índices locales y están basados a sus políticas. Entonces estoy regresando, por así decirlo, para tener mayor sustento en mi trabajo. Y una vez que definas las variables o factores que van a impactar tu indicador, ¿cómo vas a hacer tu validación del indicador? ¿Con qué casos? ¿O cómo vas a seleccionar esos casos? Bueno, de cierta forma se va a tener que comparar con los índices internacionales y a su vez voy a tener que desarrollar los índices internacionales porque no están para México, para compararlos con los índices de Chile, Brasil y demás. Entonces, teniendo esos datos globales, dado que mi índice pues va a ser, digamos, nuevo, voy a tener que hacer una pequeña ponderación, ver si no está tan alejado de la realidad. Inclusive tomar índices específicos de la ciudad, porque sería muy difícil tener que desarrollar índice dentro de otro país. Sino, estoy tratando de tomarlo con los índices globales, otros países, para compararlos con México. Entonces, pues ponderarlo hacia el interior del país. Ok. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Adrián y a Gaby su participación en el seminario de este día y les entregamos su constancia de participación. Entonces, me voy a permitir entregarle primero a Gaby. Gaby, muchas felicidades. Adrián, para que puedas terminar junto.